Santiago de Chuco en el año de 1892. Del matrimonio de Francisco Vallejo y de María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Estudió primaria y secundaria en Huamachuco. Su vida universitaria la iniciaría en la Universidad de la Libertad. Se graduó en el año de 1916. Un año más tarde, en 1921, viajó a París. Esta parte de su vida estuvo enmarcada por la pobreza, el dolor moral, el dolor físico. En el año de 1931 se afilió al Partido Comunista de España, en donde empieza a escribir temas como la guerra civil, temas políticos. En el año de 1934 se casó con Georgette Philippard. Este matrimonio solamente duraría 4 meses, ya que un 15 de abril de 1938 César Vallejo fallece. En la obra del Tusteno, los hechos suceden en el haciendo minero Quihuilca. Comienza con una breve descripción de la gran indiada que inicialmente se convierte en la empresa minera norteamericana. Ocurre todo esto en un pueblo pequeño. Los personajes como los hermanos Marino, los Soras, ¿no? Que eran que estaban al servicio de la mina, los obreros y todo eso que nos muestra la obra, así también que como las contradicciones que caen entre ellos nos induce a una serie de reflexión, ¿no? Un análisis y una toma de decisiones para luchar contra los abusos de la minera, ¿no? En aquel entonces. En el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos del Colca. El intrépido Servando Huanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía del Colca acusa a los indios del derramamiento de sangre en el tercer y último capítulo de la novela. Este último capítulo del Tusteno, ya en busca de una lucha social, se reúne pues el apuntador Benítez y el herrero Huanca a fin de tomar una iniciativa de una lucha social en contra de los ricos que venían explotando, en este caso los pobres, a esta gente de las minas. Es así que pues el herrero Huanca convence a Benítez para que se una en esta iniciativa. Este es el primer paso que dan con los ideales que ya venían desde fuera, desde Inglaterra, desde Rusia, donde grandes personajes pues con la ayuda de la población, de los trabajadores, buscan sus beneficios sociales. Ellos, al ver que donde trabajaban pues abusaban mucho de la gente sin beneficios, explotándolos de 6 a 6,
pues toman esa gran iniciativa. Benítez, que quería vengarse al igual que los demás, acepta y a escondidas pues en aquella noche inician ese gran paso, ese primer y gran paso. Vallejo pues nos deja con la incógnita de lo que pasó después. Sin embargo, este es el inicio que la obra demuestra de una lucha social. Análisis de la obra. El tungsteno es una novela corta que consta de 3 capítulos. La idea principal es la explotación inhumana que estaban recibiendo los trabajadores y los abusos a gran escala en contra de los pobladores de Quivilca, en este caso el lugar en donde se desarrolla esta obra. Vallejo plasma y denuncia de manera clara la realidad vivida, pero no solo nos deja con el problema, sino que nos da una alternativa de solución para esta situación. El tungsteno es una novela muy interesante, ya que como podemos ver, la explotación y abuso de poder no solo estuvo presente en tiempos atrás, sino que en nuestra actualidad aún existen casos similares en contra de las personas más vulnerables de nuestro país. El lenguaje de la obra. El lenguaje de la obra es un lenguaje culto, pero también coloquial, y la unión de ambas es la riqueza lingüística que Vallejo nos da en esta novela y nos permite entenderla. El tiempo histórico en el que se desarrolla esta novela nos sitúa en los inicios del siglo XX, en la que Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y necesita de más y más tungsteno para su economía de guerra. Y como siempre, los hombres pobres de los países pobres son los que pagan los platos rotos. César Vallejo, en su obra El Tungsteno, nos muestra un Perú dividido en dos repúblicas, como mencionan algunos autores, ¿no? Es decir, la parte oficial, constituida por las autoridades de la administración pública, los hacendados, el clero, los comerciantes y los profesionales. Por otro lado, la clase explotada, a la que él denominaba la indiada, ¿no? Esta clase en el cual recae todo el peso de las imposiciones de tipo tributario, ¿no? Llámese los gravámenes, las cargas públicas, los despojos y todo tipo de abuso e injusticia, ¿no? Esa clase totalmente desprotegida por el Estado. El autor nos hace ver un claro mensaje de desigualdad social, que pese al tiempo transcurrido, es decir, exactamente 90 años, ¿no?, de haber sido publicada esta novela, podemos advertir que esto pareciese que hubiese sido escrito ayer, me refiero a la novela, toda vez que en la actualidad, luego de haberse conocido los resultados electorales, ¿no?, nuestro país se encuentra totalmente polarizado. Por un lado, haciendo una analogía de esta crítica, podríamos considerar a la parte oficial, a los grupos de poder, que a toda costa quieren perpetuarse en ella, ¿no? Y la otra parte vendría a ser esa población que vive el día a día, ¿no? Que radica básicamente en las zonas rurales, ¿no? Esos pueblos olvidados, desprotegida por el Estado, quienes a través de sus
sus votos, ¿no? Claman por ser atendidos. Entonces podemos ver de que ya hace más de 90 años todo sigue igual. El Tusteno nos demuestra un propósito social. Es un grito de protesta social articulado en la escritura, en busca de despertar los corazones de sus lectores ante la injusticia en el país. Vallejo va en contra del tradicional egoísmo urbano que se explícita en las indiferencias sobre lo acontecido en el interior del país. El grito del autor no puede pasar desapercibido, por tanto esas líneas sirven de complemento histórico al relato. El objetivo es tener conciencia del pasado desigual en el Perú en busca de vivir un mejor presente con una conciencia de nación inclusiva y representativa. Como tal, la denuncia del abuso y la explotación de los indios por parte del imperialismo se basa en ideas de superioridad y aplicando prácticas de superación. Los indios, que desconocen el valor del dinero y se oponen en el realce de la codicia y a la crueldad de los administradores y de los contratistas de las minas, hace que nuestros indios sean más vulnerables y prácticamente que hay abuso contra ellos. Tusteno en contexto con la realidad moderna. Actualmente, la explotación laboral sigue afligiendo a nuestra sociedad, no solo a nivel mundial, sino también local, nacional, dado que existe una forma muy amplia de informalidad. Según cifras, en un país como el nuestro, con más del 70% de informalidad, la explotación laboral adopta características de invisibilidad y anonimato. En el 2020, con la llegada de la pandemia mundial, muchos centros laborales cerraron, sometiendo a sus trabajadores a la llamada suspensión perfecta, lo cual hizo que familias se quedaran o se vieran afectadas económicamente. Cuando se reactivaron las actividades económicas, muchos de los empleadores cambiaron los porcentajes salariales y con ello muchos se vieron obligados a trabajar bajo estas condiciones. Recordar, hace unos años atrás, el Perú se unió al dolor de dos familias que perdieron a sus seres queridos, hijos, padres, hombres, fuentes económicas de sus familias que perdieron la vida lamentablemente por la parte inhumana de sus empleadores, dado que se encontraban trabajando bajo condiciones inhumanas deplorables. Sinceramente, se encontraban encerrados sin una calidad de trabajo digna para una persona. Lamentablemente el fuego se llevó sus vidas y con ellos miles de sueños. Casos como este se dan en todo el mundo, pero lamentablemente muchos de ellos no son públicos. Si usted desea conocer sobre el pensamiento político, socialista, comunista, leninista del gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza, les recomiendo leer El Tusteno. Me despido de ustedes hasta una próxima lectura.